Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la clase 3 de Pedagogía. En la clase de hoy vamos a estudiar el proceso mediante el cual se va consolidando la escuela tradicional. Vamos a tratar de explorar su origen y algunas de las características que la definen. Para eso es muy importante que en la clase de hoy tengan en cuenta el desarrollo de la carpeta de trabajo del curso y las actividades que se proponen en la misma, las lecturas que se sugieren en la misma y la lectura atenta de la bibliografía, mejor dicho la relectura, porque es la misma bibliografía que estuvimos trabajando hasta ahora en la clase 1 y 2. Para retomar un poco el origen de la escuela tradicional, vamos a recordar los textos que leímos en la clase anterior, en los cuales vemos que la obra de Comenio nos autoriza a hablar de él como el primer gran pedagogo, como el iniciador de la pedagogía moderna, como el padre de la pedagogía. Su obra, La Didáctica Magna, que se publicó en el año 1679, se construye como una obra totalizadora y universalizante. Aparece en Comenio por primera vez la necesidad de educar a todos, de que todos reciban un tipo de educación inicial y que este tipo de educación sea financiada por el príncipe, por los estados. La escuela tradicional y moderna, propiamente dicha, se inicia en la Francia del siglo XVII con la presencia de los jesuitas y a partir de la creación de escuelas para los internos fundadas por San Ignacio de Loyola. Estos internados se crean con el objeto de intentar detener la propagación del protestantismo como una de las herramientas principales de la contrarreforma, realzar los ideales de la antigüedad clásica y aislar a los niños del mundo exterior. En efecto, como señala el maestro Palacio, la escuela aísla al niño de la realidad y crea una realidad aparte que es la realidad escolar y es en la que sucede el acto educativo. Si bien en el siglo XVII podemos identificar el origen de la escuela tradicional, lo cierto es que manifiesta su hegemonía principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el ascenso de los estados nacionales, con la consolidación de los estados nacionales y con sus políticas educativas para homogeneizar, regular y normar las poblaciones, bajo precisamente los ideales comenianos del método y del orden. Este fenómeno, común a todas las naciones emergentes en el siglo XIX, también sucede en la Argentina con la creación de las llamadas escuelas normales. La escuela, la educación, se convierte entonces en una herramienta estratégica para difundir e imponer las ideas propias de un Estado oligárquico y conservador. Los docentes pasan a ser funcionarios estatales, ya no de la Iglesia, ni tampoco representan a la comunidad de educadores ni a la comunidad civil, sino al Estado. Todo este sistema normalizador está pivoteando sobre principalmente tres ejes que son las características principales de la escuela tradicional, de la escuela normal, que es el docentecentrismo. Toda la actividad está centrada en la decisión del docente, en lo que el docente planifica, en lo que el docente selecciona del currículum para dictar las clases, en lo que el docente debe seleccionar del currículum para dar las clases. El segundo eje de la escuela tradicional es su enciclopedismo y por último la pasividad del estudiante. El estudiante que llega a la escuela es una tabla rasa, es un sujeto pasivo, obediente, receptor de la información. Y según esta concepción de La Salle, el hombre educado es aquel que ha sido disciplinado. Esto es criticado por un lado por la escuela nueva al principio del siglo XX y por otro lado por la misma sociología a partir de la segunda mitad del siglo XX, por muchos autores, pero principalmente por los escritos de Foucault y posteriormente de Derrida. En relación al caso argentino, particularmente Adrián Ampueros menciona que la concepción de Sarmiento, la disciplina era una de las estrategias principales a través de la utilización del espacio y del tiempo con un mecanismo de control social. Ya en la ley 1420 se estipula, por lo menos en sus reglamentaciones, cómo debería ser y cuánto coincide este modelo educativo para el Estado argentino, esta escuela para el desierto argentino, con los escritos de La Salle. A partir de la próxima clase, sí, ya vamos a ver cómo este disciplinamiento, la rigidez, el método único, la asimetría en la relación entre el docente y el alumno, la organización escolar, el orden, el lugar del saber en el lugar del docente y el del no saber en el del estudiante, la inmovilidad del cuerpo, el enciclopedismo, el encierro mismo y la idea de transmisión van a ser algunas de las cuestiones que van a criticar la escuela nueva y eso lo vamos a estudiar a partir de la clase que viene. Entonces, nos vemos la clase que viene con el movimiento de la escuela nueva. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.